En el cuerpo humano podemos encontrar multitud de hormonas y neurotransmisores, como por ejemplo la insulina, la acetilcolina, la progesterona, la dopamina, el GABA y muchísimos más. Sin embargo, a principios del siglo XX se descubrió la que aún todavía ostenta el título de la reina de los neurotransmisores, la adrenalina, la cual hasta hace muy poquito se le relacionaba con las situaciones estresantes y de emergencia en el organismo, es decir, con los instintos primitivos. Sin embargo, se ha descubierto recientemente que estas situaciones de estrés y emergencia están más relacionadas con otra hormona, más especialmente de tipo ósea, la osteocalcina. Pero aún así, todavía la adrenalina sigue coronada como la reina de los neurotransmisores, ya que a nivel adrenérgico, la adrenalina se considera el principal fármaco resucitador. La adrenalina es una sustancia orgánica natural que dentro de la farmacología pertenece al grupo de los adrenérgicos. Y en los mismos adrenérgicos se considera una catecolamina, junto con otros semejantes como la noradrenalina o la dopamina. La adrenalina se descubrió a principios del siglo XX y de ahí se puso el nombre de adrenalina al extraerse de las propias glándulas adrenales o suprarrenales, donde ya se estimaba que era el origen de la mayoría de los neurotransmisores adrenérgicos. Sin embargo, en recientes estudios se ha demostrado que la adrenalina no está directamente relacionada con los procesos instintivos y primarios del organismo, como por ejemplo en las situaciones de tipo E, estrés o de emergencia, como siempre se ha creído desde su descubrimiento, sino que esta función de tipo instintiva está relacionada a otra hormona más bien distinta, a la osteocalcina. Sin embargo, la adrenalina todavía se sigue considerando como una de las principales, por no decir la principal hormona y neurotransmisor del organismo. La adrenalina también se le conoce por el nombre de epinefrina, que está más relacionada con las jergas y en el argot facultativo, sanitario, pero aún así los dos nombres se aceptan, tanto el histórico como el sanitario. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la adrenalina, donde vemos el principal núcleo de toda sustancia catecolamina, el anillo catecol, al cual se le une un simple grupo amino. De ahí que la adrenalina, junto con la noradrenalina y la dopamina, se consideran catecolaminas del tipo monoaminas. Como reina casi indiscutible de las hormonas y neurotransmisores orgánicos, está claro que la adrenalina se reserva su uso para situaciones de riesgo vital. Pero en los ensayos y evidencia científica, tanto en la teoría como en la práctica clínica desde su descubrimiento, la adrenalina ostenta el título de resucitador vital, es decir, fármaco que es capaz de revertir una situación crítica, incluso hasta poder salvar la vida de una persona. Por lo cual, la adrenalina la utilizamos en el tratamiento de las anafilaxias y reacciones anafilácticas,
así como también en el tratamiento de la hipotensión arterial. También la podemos utilizar en la anestesia. En ambas situaciones se utiliza como vasopresor, también debido al efecto vasoconstrictor que tiene. Y por supuesto, la adrenalina la utilizamos en la principal situación de riesgo vital: las paradas cardiorrespiratorias, el cese inmediato de la actividad cardíaca y pulmonar. Y por supuesto también utilizamos la adrenalina en la reversión de las propias paradas cardiorrespiratorias, en la reanimación cardiopulmonar. Aunque la adrenalina se considera un fármaco de urgencia o también de resucitación vital, está contraindicada en ciertas situaciones, pero después diremos la principal directriz de la adrenalina. Algunas de las contraindicaciones son la propia alergia a las catecolaminas, también en situaciones de fallos cardíacos como la insuficiencia cardíaca o en la propia hipertensión arterial, ya que la adrenalina es un vasoconstrictor y vasopresor. Tampoco se debe utilizar en las arritmogenias o cuando el paciente tiene un cuadro severo de arritmias en las cuales, más que la adrenalina, se recomienda la desfibrilación, como por ejemplo en la fibrilación ventricular y taquicardias ventriculares. Tampoco se debe utilizar en las lesiones cerebrales ni tampoco en el parto, ya que la adrenalina en el momento del alumbramiento inhibe las contracciones y puede provocar una atonía uterina, es decir, puede retrasar aún más el parto, aparte de causarle hipoxia y anoxia al propio feto. Y tampoco se debe de utilizar en concomitancia con anestésicos halogenados, ya que estos pueden provocar la aparición de cuadros arritmogénicos. Pero la directriz más importante de la adrenalina es que en cualquier situación donde hay un riesgo vital para el paciente, como por ejemplo en las paradas cardiorrespiratorias, no existe contraindicación alguna. Lo principal es salvar la vida de esa persona o de ese paciente. Y ahí la adrenalina no tiene contraindicación ninguna. Se administra sí o sí. Y los posibles efectos secundarios que se vayan derivando se irán tratando poco a poco. Pero lo principal es salvar la vida del paciente. Por lo cual, en una parada cardiorrespiratoria, puede tener el paciente hipertensión arterial, puede tener el paciente alguna lesión cerebral o incluso se corre el riesgo de la pérdida de la vida de la gestante. Se debe de administrar la adrenalina como fármaco resucitador vital. Y hay que tener en cuenta ciertas precauciones con la adrenalina. En primer lugar, en los pacientes geriátricos de la tercera edad, ya que pueden ser más susceptibles a la aparición de adversidad, así como de generar un cuadro de tolerancia. En cuadros de hipertensión arterial y de diabetes mellitus, ya que la adrenalina puede aumentar la tensión arterial y la adrenalina es una hormona que estimula la glucemia, aumenta los niveles de glucosa en sangre, por lo cual en los diabéticos este valor puede aumentar por encima de los valores normales. También la adrenalina tiene un posible efecto arritmogénico. Mucho cuidado en aquellos pacientes con arritmias. Aunque si el paciente está en parada cardiorrespiratoria, la adrenalina se utilizará sí o sí. También mucho cuidado en pacientes con cierto grado de cardiopatías, como por ejemplo en la insuficiencia cardíaca, así como también en las nefropatías y hepatopatías, aunque no suele requerir un ajuste de dosis. Como tampoco hay que contraindicarla en situaciones como en las anginas de pecho o en las isquemias miocárdicas. Siempre hay que tener en cuenta el valor vital que tiene la adrenalina como
salvación del paciente, por así decir. La adrenalina, al igual que sus hermanas como la dopamina o la noradrenalina, es una droga vasoactiva y puede crear tolerancia, es decir, efectos terapéuticos de tipo techo. Hay que ir aumentando la dosis un poquito más para conseguir los efectos terapéuticos deseados. Y por supuesto hay que monitorizar al paciente que esté con administración continua de adrenalina, constantes vitales, electrocardiografía, diuresis, balance hidroelectrolítico. Si el paciente tenemos que administrarle la adrenalina, hay que alternar la zona de inyección. Por ejemplo, que al paciente le ponemos la adrenalina en el muslo izquierdo, la segunda será en el muslo derecho. Que se la administramos en el hombro derecho, la siguiente en el izquierdo, para evitar la aparición de extravasaciones que pueden llevar a necrosis tisulares, incluso a sobredosificaciones de la adrenalina en el tejido expuesto. El mecanismo de acción de la adrenalina es bastante simple, ya que la adrenalina es uno de los principales estimulantes adrenérgicos del organismo, junto con otros semejantes como la noradrenalina o la dopamina. La diferencia es que la adrenalina es un adrenérgico total. ¿Qué quiere decir? Que estimula todos los receptores adrenérgicos, tanto de tipo alfa 1 y 2, como de tipo beta 1, 2 y 3. Pero debemos de saber que la adrenalina, aparte de hormona y neurotransmisor, tiene unas funciones muy importantes dentro del organismo que le confirieron el apodo o título de resucitador vital. En primer lugar, tenemos que decir que a nivel cardíaco, la adrenalina es un potente inotrópico y cronotrópico. Aumenta la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, mejorando el gasto cardíaco en el miocardio. A nivel respiratorio, la adrenalina es un broncodilatador. Abre las vías respiratorias para un mayor aumento del intercambio gaseoso. Y a nivel vascular, es un potente vasoconstrictor y vasopresor, pero especialmente si ejerce su efecto alfa. Pero también tiene otras funciones importantes, ya que la adrenalina aumenta el metabolismo, por ejemplo, incrementando los niveles de glucosa en sangre, y también disminuye la actividad inmunitaria, es decir, la adrenalina ejerce una actividad inmunosupresora, de ahí que se utilice en las anafilaxias y otras enfermedades inmunes, así como también en el propio asma. Las vías de administración más usuales de la adrenalina suelen ser muy variadas, ya que al ser un fármaco resucitador vital, lo más importante es administrar la adrenalina por todas las vías posibles y existentes. Pero especialmente nos quedamos con la vía parenteral, en cualquiera de sus formas, y de ahí encontramos dos categorías de vías de administración de la adrenalina. Tenemos las vías principales, que serían la vía subcutánea, intramuscular e intravenosa. Y luego tenemos las vías de segunda categoría, o digamos vías especiales, que se utilizan cuando las primeras fallan o no son accesibles. Como tenemos la vía intraósea, la vía endotraqueal y la vía nebulizada. Debemos de saber que la principal vía de administración de la adrenalina es la vía intravenosa periférica, y en caso de que ésta no se pueda coger o acceder a ella, prioriza la vía intraósea. La posología más común de la adrenalina está bastante estandarizada, pero aún así debemos de saber que
las dosis de adrenalina pueden variar según el uso que le demos, así como también en las perfusiones, donde deberemos de hacer una revisión bibliográfica según el ámbito sanitario en el que trabajemos. Hay que siempre ver los protocolos hospitalarios de administración en perfusión de la adrenalina. Pero, por ejemplo, si utilizamos la adrenalina para el tratamiento de la alergia y de los cuadros asmáticos, ataques agudos de asma, utilizaremos 0,3 a 0,5 miligramos por vía subcutánea o intramuscular, repitiendo esta dosis, si precisase, a los 15 o 20 minutos, incluso a las 4 horas, si persisten los cuadros asmáticos y alérgicos. Si utilizamos la adrenalina como principal fármaco resucitador en las paradas cardiorrespiratorias y en la reversión de las mismas, la reanimación cardiopulmonar, tenemos que saber que la dosis es 1 miligramo cada 3 o 5 minutos por vía subcutánea intramuscular o intravenosa, dejando esta última como preferente. Y por supuesto, no obviar los fundamentos de los soportes vitales. Siempre masaje cardíaco y desfibrilación si procede, sea en ritmos no desfibrilables con el masaje cardíaco o en ritmos desfibrilables con la propia desfibrilación. Pero siempre tener la adrenalina a mano e ir alternándola con las distintas técnicas de soporte vital. Y en pediatría utilizaríamos 0,01 miligramos por kilogramo, de nuevo cada 3 o 5 minutos, alternando con el masaje cardíaco, con la desfibrilación, por vía subcutánea intramuscular y o intravenosa, de nuevo siendo esta última preferente. Y en pediatría se recomienda también la vía intraósea, la cual es incluso más accesible que la propia vía intravenosa. Y por supuesto hay que dar prioridad vital a la adrenalina junto con el masaje cardíaco y la propia desfibrilación. Si utilizamos la adrenalina por vía endotraqueal se requieren dosis mayores, por ejemplo en adultos de 5 a 10 miligramos y en pediatría 0,1 miligramos por kilogramo, después de haber instaurado una vía endotraqueal. Y en las perfusiones tenemos que saber que la adrenalina, si la administramos a ritmos bajos, como por ejemplo 0,05 a 0,2 miligramos por kilogramo por minuto, prevalecen los efectos beta de la adrenalina, que son más de tipo inotrópicos, cronotrópicos y broncodilatadores. Mientras que a dosis altas, por ejemplo de 0,5 a 1 microgramo por kilogramo por minuto, se le añade el efecto alfa, el cual se corresponde con la adición del efecto vasoconstrictor y vasopresor de la adrenalina. Por ejemplo, para mantener la tensión arterial adecuada en aquellos pacientes críticos o con anestesia. Y por supuesto, siempre hay que revisar la bibliografía de las perfusiones en los ámbitos sanitarios. Ya que la adrenalina es un fármaco de urgencia vital, se ha demostrado que tiene mucha compatibilidad con un montón de fármacos y de sustancias líquidas, es decir, con sueroterapia. Pero debemos de saber que la adrenalina tiene incompatibilidad con el bicarbonato, con las sustancias como los nitratos, es decir, vasodilatadores, nitroprusiato o nitroglicerina, y con ciertas sales metálicas, como por ejemplo las sales de hierro, las sales de zinc o las sales de cobre. Y también hay que revisar las interacciones de la adrenalina con el resto de la farmacología existente, teniendo una sinergia o potenciación mutua terapéutica y de los efectos adversos si se administra a la vez con su propia familia, con las catecolaminas, con antidepresivos tricíclicos y con los IMAOs, los cuales aumentan las concentraciones de adrenalina al inhibir al principal o uno de los principales métodos enzimáticos de degradación de la adrenalina, así como también con el alcohol, con los corticoides, los cuales junto con la adrenalina pueden disminuir aún más la actividad
inmunitaria del organismo y con los diuréticos. Y, por supuesto, la adrenalina tiene antagonismo puro y duro con aquellas sustancias que palian o disminuyen la actividad adrenérgica, es decir, con los adrenolíticos, sean tanto alfa bloqueantes como beta bloqueantes. ¿Sería impensable decir que la adrenalina tiene efectos adversos? Y sí los tiene. Pero debemos de nuevo de recordar que la adrenalina es un fármaco vital. Ante una urgencia o parada cardiorrespiratoria, la adrenalina se utiliza sí o sí, esté contraindicada, tenga precauciones críticas o pueda provocar efectos adversos. Lo principal es salvar la vida del paciente o de la persona y de ahí ya se irán tratando las consecuencias que se vayan derivando. Pero aún así, la adrenalina puede provocar ansiedad, mareo, cefaleas junto con dispepsia. A nivel cutáneo o nivel tisular puede provocar necrosis, por lo cual se recomienda que cada vez que se administre la adrenalina se vayan alternando las zonas de inyección local para no sobrecargar el tejido de adrenalina o de sustancias de tipo catecolaminas. A nivel cardiovascular puede provocar palpitaciones, aumento de la tensión arterial, la aparición de arritmias y también puede provocar disnea, sensación o aparición de palidez, fallos renales, insuficiencias cardíacas, edemas agudos de pulmón, incluso hasta fibrilación ventricular. Mucho cuidado en aquellos pacientes que ya tengan cierto grado de arritmias. También puede provocar diaforesis, temblor y un incremento de la acidosis metabólica. Pero de nuevo recordar que ante cualquier situación de riesgo vital se debe de administrar la adrenalina. No existen ni contraindicaciones, ni precauciones, ni adversidad. Solo existe salvar la vida de esa persona o de ese paciente, a cualquier costa. Por último, hay que decir que la adrenalina, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal, se ha demostrado que es una sustancia no dializable y no suele requerir un ajuste de dosis, ni siquiera en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía. De nuevo decir que la adrenalina la podemos encontrar de dos nombres distintos. Adrenalina, que es el nombre histórico y más comercial que se le ha otorgado a lo largo de los tiempos, y el de epinefrina, que se corresponde más hacia las jergas y argot sanitarios, pero ambos nombres están aceptados. También tenemos que decir que hay que revisar la bibliografía de las perfusiones de la adrenalina, según el ámbito sanitario donde se presten nuestros servicios. También la adrenalina puede provocar sobredosis, por lo cual debemos de tener en cuenta los principales antagonistas de la adrenalina. Por ejemplo, la administración de alfa bloqueantes como la fentolamina y de beta bloqueantes que vayan paliando los efectos adrenérgicos excesivos de la adrenalina. También en la vasoconstricción y vasopresión podemos utilizar nitritos como la noradrenalina, como la nitroglicerina o el nitroprusiato. Y en los casos de arritmogenia o donde la adrenalina pueda generar un cuadro de arritmogenia, deberemos de tener un desfibrilador automático para poder contrarrestar el impulso cardíaco anómalo que está destrozando el corazón, por así decirlo. Y de nuevo recordar que la adrenalina, aunque tiene sus contraindicaciones, su adversidad y sus precauciones, en todo paciente que tenga una urgencia vital o que entre en parada cardiorrespiratoria, lo importante es administrar la adrenalina, salvar la vida, cueste lo que cueste, a toda costa.
y de ahí ya ir solucionando las consecuencias que se vayan derivando de la adrenalina. Pero lo principal es que el organismo no cese su actividad total. Y ahí es donde entra la adrenalina.